Hola, buenas a todos. Soy Cierno, estamos aquí de vuelta con la lectura de la ciencia de la lógica. Y os habréis fijado que hay una anotación ahí en la parte posterior derecha con tres citas del propio Hegel, y esto lo he puesto para aclarar unos ciertos conceptos que parece que están embarrando o dificultando entender cuál es el sentido de todo este libro. Y aquí Hegel deja claro cuáles son los tres principales fundamentos, objetivos, puntos que quiere tratar Hegel en su obra de la ciencia de la lógica. Por lo que voy a proceder a leerlos antes de proseguir con mi lectura de la ciencia de la lógica, una lectura comentada, explicativa, tratando de acercar en otros términos más amigables, no tan técnicos y pesados, oscuros, bajo la escritura de Hegel. Así que procedo a leerlos. Afirma en la Enciclopedia Filosófica del curso superior que la lógica es ciencia del entendimiento puro y de la razón pura, determinaciones particulares y de la lógica tiene, por tanto, tres elementos: abstracto, razonable, dialéctico, mente racional, y el especulativo, positivamente racional. Lo dialéctico los muestra conceptos en su tránsito y su disolución. Esta es para mí la cita que más explica de forma clara lo que se refiere Hegel. Hegel nos afirma que con estos tres procesos, que a veces se traducen en otros autores como la famosa tríada dialéctica, recordemos que el término no es del todo correcto, lo que nos afirma Hegel es que las categorías puras del entendimiento, que son nociones clásicas que vienen de filósofos idealistas anteriores, son una son una generación de tensión y contradicción interna, que permite el paso del ser y la nada al devenir, es decir, un nuevo proceso de las categorías puras del entendimiento, que el devenir es flujo o movimiento ontológico. En palabras simples, el proceso lógico permite componer las categorías del entendimiento como flujo, cambio constante hacia nuevas ideas. La siguiente cita de Hegel, que he anotado ahí, nos dice: la otra cosa que el pensamiento en pensamiento. O sea, el pensamiento haciéndose a sí mismo. Pensamiento en cuanto es considerado en sí mismo. Pensamiento puro tiene en sí mismo esta peculiaridad, que al ser lo universal en sí y para sí, se determina a sí mismo. Y no es un universal vacío, sino que permite al universal particularizarse, determinarse. Las categorías puras del entendimiento en relación con eh, otras categorías puras del entendimiento permiten este devenir, es decir, este flujo, combinación, movimiento autorreflexivo propio en sí mismo, podríamos decirlo, que se autosustenta en sí mismo, es decir, definirse por sí solos en cosas particulares, determinadas, objetivas, que, si no me equivoco, el término que usa Hegel es la cosa misma, es decir, mediación de las categorías del entendimiento como hechos objetivos que ya no pueden ser más de. Entonces espero que esas tres anotaciones dejen claro cuáles son los objetivos de Hegel, es decir, entender el devenir, entender las categorías del pensar, o sea, las categorías puras del entendimiento o de la comprensión, o llámelos como usted los traduzca apropiadamente o en los términos que los utilice apropiada. Pero fundamentalmente
es eso. Por tanto, podemos seguir con la lectura. Nos habíamos quedado en la sección primera del concepto de cualidad dicho por Hegel, determinidad. Empieza bajo las siguientes premisas. El ser es lo inmediato indeterminado. Está libre de la primera determinidad frente a la esencia y de la segunda en el interior. Sí, los dos procesos lógicos. En este ser carente de reflexión, el ser tal inmediatamente en y para sí, en sí mismo y para su fin. Como es indeterminado, es ser carente de cualidad, carácter. Determinidad adviene a él solamente en la oposición frente a lo determinado o cualitativo. Por consiguiente, frente al ser en general, hace su entrada al ser determinado en cuanto tal, o bien su misma indeterminidad constituye por ende su cualidad. Podríamos decir casi como atributo negativo que su cualidad determinada del ser es un vacío no determinado. ¿Por qué? Porque el ser en sí mismo es un punto previo del que podemos partir, pero no nos aporta un valor por sí mismo, o la noción de ser, o cualquier noción por sí misma sin entender las relaciones. Se mostrará por consiguiente que el ser primero en sí es determinado, pues. En segundo lugar, estar, o sea que él para estar, pero que éste se asume como ser finito, pasa a la infinita referencia del ser a sí mismo. En tercer lugar, pasa a ser para sí. Capítulo primero, el ser. Puro ser sin ninguna determinación ulterior dentro de su inmediatez determinada es solamente igual a sí mismo. ¿Qué nos está hablando aquí en este inicio de lo indeterminado? Aquí está, en palabras simples, Hegel está hablando del principio de identidad. Las cosas son iguales a sí mismas, pero Hegel considera que esta igualdad en sí misma es un vacuo indeterminado. No aporta valor más allá lo necesariamente ser a sí mismo. No tiene diversidad en su interior ni tampoco hacia afuera. Para una determinada determinación o contenido cualquiera que fuere, puesto como frente en él o por el cual frente, puesto como diferente uno de otro. Dejaría de estar firmemente mantenido pureza. Él es la indeterminidad y vacuidad. Dentro de él nada hay que intuir. Sí, puede hablarse aquí de intuir o bien él es solo este puro vacío intuir mismo. Tampoco hay algo que pensar dentro de él o bien él es justamente solo este vacío. Ser, lo inmediato, indeterminado, es de hecho nada más ni menos que nada. ¿Por qué es nada? ¿Por qué Hegel dice que es nada? Porque el ser en sí mismo no tiene una relación determinada. Es decir, cuando se afirma partícula primera o unidad primera, estamos hablando de un hecho inmediato en sí mismo solo, sin más. O sea, es decir, es un átomo que ya no tiene relación, no tiene historicidad, no tiene conexión con otra cosa, sino que simplemente es en sí. Y cuando algo es simplemente en sí, cumple un rol de no hacer en sí. Perdonad por utilizar tantas veces en sí, pero cuando algo es solo en sí mismo, también es lo mismo que decir que no es nada, porque no tiene conexión con otras nociones y no se está dando más allá del ser en sí. Es decir, tenemos un concepto que se define por ser a sí mismo y algo que es simplemente a sí mismo, sin relación, sin entender la conexión, sin las categorías puras del entendimiento entrelazadas y conectadas para un devenir, no parece aportar nada. Nada.
La pura nada, ella es simple igualdad consigo también, o sea, la nada también es una mera identidad, pero en sí misma también es más vacía incluso que el ser. Perfecta vaciedad, carencia de determinación y contenido, indiferencialidad dentro de ella misma, que pueda mencionarse que quiero pensar vale entonces como diferencia que algo nada sea intuido o pensado. Nada intuir o nada pensar tiene pues una significación. Nada es decir, nada hay. Dentro de nuestro intuir o pensar, o más bien ella, es vacío intuir, pensar. Mismo vacío intuir o pensar que ser. El ser es tan vacío como la nada en sí misma. Igual de carentes de relación y de capacidad de aportar información. Una mera igualdad sin más. Nada es con esto la misma determinación o más bien carencia de determinación y por ende en general lo mismo que lo que el puro ser es. Entonces, esta contradicción la resuelve Hegel con el devenir. ¿Cómo puede ser que a efectos prácticos la noción del ser, tendida históricamente como partícula primera de la que debe partir la metafísica e incluso también muchas veces las nociones lógicas, cómo puede ser que a efectos prácticos y a efectos ontológicos la nada esté teniendo el mismo rol que el ser? Esto no es deseable, por tanto necesitamos una solución. Devenir. Pero nada, dame un segundo, parece que la anotación la he puesto, está tapando texto. Vamos a reducir la. Ahí, vale. El puro ser y la pura nada es lo mismo. Es la verdad, no es el ser ni la nada, sino el hecho de que el ser no es que pase, que ha pasado a nada y la nada al ser. El ser pasa a la nada y la nada al ser. Pero justamente, en la misma medida, la verdad no es su diferencialidad, sino que ellos sean absolutamente diferentes. Justamente con igual inmediatez desaparece cada uno dentro de su contrario. La verdad es pues este movimiento del inmediato desaparecer del uno al otro. Devenir un movimiento en donde ambos son diferentes, pero mediante una diferencia disuelta con igual. Observación. Título. La tabla de contenido, la oposición de ser y nada. Presentación. Nada suele venir contrapuesto a algo. Ciertamente, la única forma de hablar del concepto de nada es hablar de algo tan evidente como que hay cosas. ¿De qué nos serviría el concepto de nada si no hubiesen cosas, no? Es algo que parece tan tonto y tan evidente a la que cualquiera podría llegar con 2 segundos pensarlo. Entonces, hablamos de falta de cosas, falta o nada, porque hay cosas, porque hay algo. Algo es un ente determinado, diferencia de otro algo. Aquí Hegel nos introduce la alteridad, pero la alteridad es un concepto que va más allá de la noción de lógica, ya es metafísica, ontología y también incluso fenomenología, psicología política. Es otro aspecto de Hegel que es más matizable, pero la alteridad es el reconocimiento de las cosas externas de una noción, es decir, el reconocimiento del uno y del otro. Es así pues, igualmente, la nada, contrapuesta a algo, la nada de cierto algo, una determinada nada, aquí hay que tomar empero a la nada dentro de su simplicidad indeterminada, la nada puramente en para sí. El no ser tiene la referencia ser, no es, por tanto, la pura nada, sino la nada tal como está ya en el devenir. Pensamiento simple del ser puro lo había formulado por de pronto
Parménides como el absoluto, la verdad. Ser puro aquí se retrotrae a la tradición de los helénicos que definían no solo el ser como punto de partida, sino como el punto más importante o absoluto más determinado, o el concepto más claro, o que parece evidentemente más claro. Y en los fragmentos que nos quedan de él, formulado con el puro entusiasmo de pensar, primera vez se comprende en su absoluta abstracción. Solo el ser es y la nada no es en modo. Heráclito puso de relieve frente a aquella simple y unilateralidad abstracción superior concepto total del devenir. Hablamos de la famosa composición. Y dijo, tampoco el ser como la nada, o también que todo fluye, que todo es devenir. Populares, especialmente las orientales, que dicen todo es tienen su parecer, las filosofías orientales o pensamientos orientales parten de que el inicio contiene el fin, es decir, el nacimiento sentencia un punto de muerte. En el mismo momento en el que naces, sabes que vas a morir. Ese tipo de pensamiento oriental. Haciendo también referencia a Hegel, que la muerte es la inversa, la entrada a una nueva vida. Expresan en el fondo de la misma la unión del ser y nada. Las visiones tienen un sustrato en el que acontece la transición. Ser y nada vienen sostenidos como separados en el tiempo y representados como alternándose en él. Aquí nos habla, aquí está haciendo un pequeño trabajo de, por así decirlo, doxografía. Está partiendo de los helénicos y luego salta a los orientales, que son también de los que tratan, es decir, estas ideas como las dualidades, el Tao, y nos afirma que por lo general el ser y la nada han estado separados en el tiempo y el espacio y divididos lógicamente de modo que tampoco puedan ser en y para sí a la misma. Ex nihilo, el fit, una de las proposiciones a las que se le atribuye gran significado dentro de la metafísica de antaño, pero hay que ver en ella bien tan solo la tautología carente de enjudia de que nada es nada, o bien en caso de que deba tener allí significación, entonces, cuanto que solo nada, nada, no está más bien presente, de hecho, devenir alguno, pues nada sigue siendo nada. Lo que el devenir contiene no es que nada siga siendo nada, sino pase al ser. La posterior, Diana especialmente rechaza la proposición que nada se hace nada. La metafísica cristiana siempre parte del ser y se asocia al ser como el ente divino. Afirmó entonces con ello una transición de nada. Por sintético, meramente representativo, fuera el modo en que ella tomó esta proposición, en ella está contenido, sin embargo, ella está contenido, sin embargo, la más imperfecta unificación. Punto, ser y nada se encuentra con Suno. Por cierto, hace mucho que no escuchaba jamás a nadie utilizar. Desaparece su diferencialidad. No hay que conceder mayor atención al hecho que el resultado, nada sea lo mismo, parezca paradójico. Más bien, habría que asombrarse de un asombro tan nuevo dentro de la filosofía que olvida que dentro de esta ciencia viene a darse un modo de ver enteramente distinto a las de la conciencia. El llamado entendimiento común de los hombres no sería difícil mostrar una unidad de ser y nada en cada ejemplo. Cada cosa efectivamente real, cada pensamiento, pero al mismo tiempo en esta aclaración empírica sería todo punto superflua, ya que esta unidad está de ahora en adelante situada una vez por todas de fundamento que constituye elemento de todo lo que sigue.
de esta unidad son entonces, aparte del devenir mismo, todas las determinaciones, estar, cualidad, en general todos los conceptos. Sofía. Confusión, que tal proposición lógica expuesta a la conciencia habitual tiene su fundamento está en que esta aporta al respecto presentación algo concreto, indicando que no se trata de tal, sino solamente de las abstracciones del ser y la nada, que únicamente estas en y para sí hay que atenerse. Ser y no ser es lo mismo. Luego, es lo mismo que ello sea o no sea. Es lo mismo que sea. La casa sea o no sea, que estén taleros en el estado de mis haberes sean o no esta conclusión, o la aplicación de aquella proposición altera por completo el sentido. Contiene las puras del ser, nada, pero la aplicación de ellas en un ser determinado, a nada determinada. Lo que se ha dicho se trata de ser determinado, un ser tal que se refiere a otro. Es un contenido que está en relación de necesidad con otro. Ser determinado es un concepto o un, un otro que está en necesidad de otro contenido. Con el mundo entero, con respecto a la cohesión de toda determinación recíproca, la metafísica podía hacer la afirmación, en el fondo tautológica, de que si una mota de polvo fuera absolutamente destruida se derrumbaría el universo entero, pero al quitarle al contenido determinado su cohesión con lo otro y representarlo de forma aislada, es suprimida entonces su necesidad y da igual que esta cosa aislada existe. Al venir a ser esta entera cohesión, desaparece entonces igualmente el estar determinado, estar otro, pues verso no hay ya no hay diferencia alguna que él sea o no. Por tanto, no es en virtud del ser o no ser que algo parezca como no, dando igual lo que no sea, sino determinidad de su contenido que él pone en conexión con otro. Una vez presupuesta la esfera del ser y aceptada en esta como determinado contenido, cierto determinado estar, tal estar, está entonces por estar determinado en varias referencias con otro contenido. A él no le da igual que otro contenido cualquiera, referencia sea o no sea, pues solo por una tal referencia es él esencialmente lo que él es. El mismo caso se da en el representar. Al tomar el no ser, el sentido más determinado del representar, frente a la realidad efectiva. Contexto, no da igual que el ser o su existencia, o la ausencia de un contenido que en cuanto determinado está en referencia general, la referencia real se inicia sola y puramente en la determinado ser y nada no tienen aún diferencia sino solamente ya orientada, lo vale como mera opinión. La consideración contiene lo mismo que aquello que constituye capital en la crítica kantiana a la prueba ontológica de la existencia de Dios. Por lo demás, sola y primeramente cuando se trae de la oposición entre el concepto y la existencia, habrá que tomar en consideración en detalle esa crítica. Notorio que esa prueba al concepto de un ser al que convienen todas las realidades y por ende también la existencia, dada igualmente como una. Debemos analizar lo que acaba de decir Hegel. Nos está diciendo que la mera división sin referencia o determinación entre las nociones de la existencia y la realidad, esa división entre
la mota de polvo y el universo como si fuesen entes aislados y no entes conexos. Del universo viene la mota se mueve en el universo. Estamos hablando de que esa división podría perfectamente contarse como una arbitrariedad o una separación trivial, que puede calificarse como una opinión, porque es evidente el devenir de las cosas. La crítica kantiana se atenía especialmente al hecho de que la existencia no es ninguna propiedad o predicado real alguno, es decir, concepto de algo que pudiera añadirse al concepto de una cosa. Kant quiere decir con esto es que ser no es ninguna determinación de contenido. Siguiente, continúa, lo posible no contiene más que lo realmente efectivo. En taleros efectivos no contienen en lo más mínimo más que 100 posible. En efecto, aquellos tienen una determinación de contenido más la proposición que nos está diciendo Hegel. A este contenido aisladamente considerado da igual ser o no ser, no hay diferencia alguna. No hay diferencia alguna en esta proposición entre ser y no ser porque es simplemente una igualdad a sí misma y es mera formación aislada. Ser y no ser, esa diferencia no le afecta en general de ningún modo. Los taleros no se hacen menos cuando no son, y más cuando lo son. La diferencia que venir sola y primeramente de alguno, la diferencia tiene que venir de algún otro sitio. Sola, primeramente de otro sitio. Por el contrario, recuerda Kant, cuando se trata del estado de saberes, hay más en taleros realmente efectivos, pero concepto de los posibilidad, pues en el caso de la realidad efectiva, el objeto no está meramente contenido analíticamente en el concepto, es decir, podemos deslegitimizar en cierto modo la validez de esta identidad, pero no podemos olvidar que los cientaleros existen. Es decir, si hablamos de una cosa existente, hacemos referencia a una verdad referencialista, es decir, las proposiciones corresponden con las verdades del mundo. En caso de tal realidad efectiva, el objeto no está meramente contenido como un concepto analíticamente, sino que se añade sintéticamente a un concepto que está determinado de mi estado, sin que esos taleros pensados hayan aumentado lo más mínimo en virtud de ser externo a mi concepto. Se presuponen aquí dos tipos de estado. Tenerse las expresiones kantianas, el uno, Kant llama concepto, porque hay que entender representación, y otro, estado, saberes, tanto para el uno como para el otro. Y en taleros son una ulterior determinación tenido, según se expresa Kant, añaden específicamente. Yo, como taleros, no poseedor de los mismos, bien yo como representándome y en taleros sin representármelos, contenido verso en cada caso, lado hay una diferencia en que yo me represente solo estos taleros o que los sea entre ellos en uno u otro estado. Una vez yo he presupuesto ya estos dos estados como determinaciones. Por otro lado, tomado esos estados en su propiedad, ellos son en su interior una determinación particular de contenido que entra en referencia con otro, cuya desaparición no es un mero no ser, sino que a otro ser. La relación analítica sintáctica de los cientaleros en análisis profundo nos revela la tesis inicial que estaba Hegel defendiendo, que es la relación de los taleros con alguien. Los taleros no son un aislado. Nos engañamos al cargar meramente en la cuenta del ser y
ser de que yo tenga o no tenga los 100 taleros. Los taleros dependen de que alguien tenga los taleros. Esta ilusión se debe a la abstracción unilateral que omite el hecho de estar determinado, siempre presente en tales ejemplos y se atiende meramente al ser y no ser. Se acaba de recordar sola y primeramente el estar, que es la diferencia real entre el ser y nada, entre algo. El estar es estado, o sea, determinado. Es decir, hay 100 taleros, explicarlo en término estar, entiéndelo como estático. Los taleros están en mano, tienen más allá. Taleros son en sí mismos 100 taleros que están en mi mano como si no hubiese nada más. Están ahí y es un mero determinado. En esa diferencia real entre algo y otro, a la vista, y no del puro ser y la pura nada. Esa Kant, por medio de la existencia, viene algo a añadirse al contexto de la experiencia en su en virtud de ello recibimos objeto más en la percepción. El objeto no aumenta por ello. De hecho, es decir, sigue de lo ya esclarecido, tanto que es por medio de la existencia, ello esencialmente algo que es determinada, como algo entra la acción, ¿no? Y entre estos otros también con un recipiente. El concepto de 100 taleros, dice Kant, no viene a ser un aumentado por el ir. Concepto, es decir, aquí los taleros aislados representados fuera del conterío de la experiencia. Perdonad, es que no sé si esto es una I ahora mismo o una L. Es una I. Está un poco borroso, pero no. Desde luego, son una determinación, verdad, y en verdad bien empírica de contenido, pero cercenada sin determinidad respecto a otro, la forma de la identidad consigo de la determinación simple que se respecta solamente a sí. De nuevo, es una identidad. Recalca Hegel la noción de la identidad. Eleva por encima de la referencia a otro y los hace indiferentes al hecho de si son o no percibidos. Aquí dice Hegel que Kant comete el error de, de cometer una especie de abstracción o aislamiento de las relaciones de los taleros, el perceptor de los taleros y cómo esos taleros se relacionan con otras nociones relevantes para el estar determinado o las cualidades, cantidades de los taleros. Para cuando de verdad son consideradas como determinados y referidos a otro y se les quita la forma de la referencia simple así, es decir, cuando se deja de hablar de simplemente los taleros son que los taleros son taleros y los 100 taleros son 100 taleros, no pertenece a un tal contenido determinado, dejan de ser indiferentes al hecho de estar o no estar en la existencia. Y entran a la esfera, tiene validez la diferencia de ser y no ser, aunque no ciertamente como tal diferencia, sino como la existencia entre algo y otro. Volvemos a la alteridad. Algo y otro. Pasar, o más bien, al pasar, para el único que está a la vista es un ser determinado, o sea, al estar en el que ocurre la diversidad real entre nada, hay que reenviarlo al inicio de la ciencia pura, hecho por Parménides, el cual parece haber sido el primero de los hombres en haber depurado y elevado su representar, y con ello también el representar de la posterioridad hasta el pensamiento puro del ser, creando con ello el elemento de la ciencia.
Pero volviendo al asunto principal, hay que recordar que la expresión del resultado dado a partir de la consideración del ser y nada medio ser y nada es uno mismo es imperfecto. Es decir, Hegel está diciendo mi proposición primera de ser y nada como uno y lo mismo es una proposición imperfecta. El acento viene en efecto a ser colocado diferencias sobre ser uno mismo. Siguiente parece que el sentido de este algo negando algo, sin embargo, que al mismo tiempo viene a darse inmediatamente la proposición. Pues la proposición prefiere ambas determinaciones ser y nada, las contiene como diferentes. Al tiempo no es posible ser de la opinión de haber abstracción de ellas y atener a la unidad. Aquí habla de que las proposiciones, las categorías, diferencias lógicas del pensar, los hechos que conformamos mediante el razonamiento lógico no parecen poder ser derrotadas por la opinión de que son meramente cualificadas con ser, es decir, igualdad, identidad, y que eso no pueda ser planteado como un pensamiento doble, es decir, que cuando piensas en algo también eres capaz de pensar en su no algo, ser, y entiende que esto es, por así decirlo, un axioma del pensamiento hegeliano que es evidente, no parece rebatible, pero Hegel ve que por algún motivo lógicos contemporáneos y previos quieren combatir contra esta noción que parece imbatible. Quieren la abstracción sin pensar en la contraposición. El se daría el mismo lateral, dado que aquello debe abstraerse está sin embargo presente en la proposición. A medida en que la proposición ser y nada es lo mismo, quiere la identidad de estas determinaciones, de hecho, las completamente de igual modo como diferentes, que dentro de sí mismo disuelve. Por tanto, aquí hay puesta una proposición que considerada de más cerca tiene el movimiento del desaparecimiento. Con ello, aparece en ella aquello que debe construir saber, el devenir. Con esto el resultado de ella es sí el resultado. Solo que dentro de ella misma no está expresado este en su reflexión externa, la que lo reconoce dentro de juicio. La proposición es en general inmediatamente atinada para expresar verdades especulativas. Tampoco su destino. El juicio es una respectividad idéntica entre su significado. Cuando el sujeto tenga todavía más determinidades que la del predicado y en esa medida sea distinta a este. Ellas añaden solo de manera aditiva sin su idéntica predicado con cual sigue siendo fundamento dador superlativo no idéntico del sujeto y predicado es entonces igualmente tal esencia no de el otro paradójica bajo la cual buena parte de la filosofía moderna aparece ante quienes tan facultativo se ven muchos aspectos a la forma del juicio simple cuando se utiliza para expresiones de resultados especulativos. El resultado verdadero entregado aquí es el devenir, el cual no es la medida unilateral o abstracta que consiste en el movimiento. Saber que el ser perpetuo es inmediato y simple, que por ello precisa a medida la nada pura y diferencia entre ellos. Estas se asumen precisamente
misma medida y no es. El resultado afirma, por tanto, diferencia entre nada precisamente en la misma medida, pero que la afirma completamente mental, con el valor. Se mienta y opina que el ser es bien nada más claro que la diferencia entre ellos. Fácil que diferentemente fácil es convencerse que esto es imposible, pues ser y nada tuvieran una cierta determinidad, la que sería como yo lo acabo. Ser determinado y nada determinada no es ser puro y nada pura, que es que es lo que son aún aquí. Diferencia es consiguiente plenamente vacía. La diferencia, la distinción de ser y nada como aislados, recalca Hegel otra vez, que son vacíos. Cada uno de ellos, de igual manera, lo indeterminado. La diferencia no existe, por consiguiente, en ellos mismos, solo por un tercero. El opinar de un tercero. Opinar es una forma de lo subjetivo que no pertenece a este orden de exposición, dentro de lo cual en empero ser y nada. Tiene que venir a darse también. Venido a darse el devenir. Es dentro de él donde ellos están como diferentes. No hay devenir sino en la medida que ellos sean diversos. El tercero es un otro distinto de ellos. Ellos subsisten solamente dentro de otro, lo que quiere igualmente decir que no tienen subsistencia por sí. Estamos hablando de que las inferencias de ser y nada no se van a gestar solas. Estamos hablando del pensar. Estamos hablando del sujeto que las propone. El devenir es el subsistir del ser en igual medida del no ser, o bien el justamente ser dentro de uno solo. Es justamente aquello que suprime su diferencia. Precisamente, verdad que se representa también al ser, de algún modo, bajo la imagen de la luz pura, claridad, ver, no enturbiado. Nada se representa pura remite a diferencia de ellos. Historia. De hecho, y este ver es representado más exactamente, entonces la absoluta se ve tanto y tan poco como las tinieblas. Una forma de ver es tan buena como la otra. Ver puro, ver nada, luz pura, tinieblas puras. Dos vacuidades son lo mismo, sola y primeramente en la luz determinada. La luz viene a ser determinada por las tinieblas, o sea, luz y primeramente en las tinieblas determinadas. Las vienen a ser determinadas por la luz. Las tinieblas han sido aclaradas, pues pueden diferenciarse algo porque sola y primeramente la luz enturbiada y las tinieblas aclaradas tienen la diferencia en ellas mismas. Con ello son seres determinados. Segunda observación. Ser y nada tomados cada uno por sí. Volvemos a ser y nada. Vais a ver que va a ser constante hablar de ser y nada en este fragmento porque es el realmente importante, que es hablar de la tautología de la identidad, de igualdad a sí misma. Quiere dejar claro a distante cómo Hegel puede conectar todo lo que piensa. Parménides tuvo firma de Parménides se atuvo firmemente al ser y dijo nada que de algún modo es sobre el ser por medio del cual fue progresivamente conducido este ser puro hasta el
la reflexión de él es igual a no tiene por tanto referencia alguna. Parece por consiguiente que fuera posible el avance ulterior, saber partiendo del inicio referido a algo ajeno fuera. La reflexión de que el ser es igual a nada parece por tanto como un segundo absoluto. Por otro lado, sin el ser tuviera una determinidad, no sería el inicio absoluto, pues entonces depende de otro. No sería no sería el inicio absoluto, pues entonces dependería de otro y no sería verdad inicio. Pero si él es determinado, por ende, el inicio verdadero también poco tiene entonces nada por medio de lo cual trasladarse a otro que es el mismo. La reflexión de que el ser no es igual así, el ser sea mismo sino desigual así, al que hemos considerada desde el último aspecto y desde el segundo para que al mismo tiempo se dé otro inicio, por medio del cual viene a ser unido el ser, perdone, viene a ser asumido el primero. Esta es, como ya recordado anteriormente, la verdadera significación del progresar en general. El progreso a partir de aquello es el inicio en la filosofía al mismo tiempo que el regreso a su fuente, a su inicio de verdad. Con esto, el sobrepasamiento del inicio comienza al mismo tiempo un misterio, se muestra con ello como inicio de que no es de verdad. Se concede este extremo a saber que la reflexión que pone al ser igualdad a la nada en un inicio nuevo es patente, tal extremo es incluso necesario. Pero a la inversa, poco es este nuevo inicio, no lo era primero un inicio absoluto. Refiere al primero. Se concede, pues, este extremo saber que la reflexión que pone al ser como igual a la nada es un inicio nuevo y es patente que tal extremo es necesario, pero a la inversa tampoco es a la vez un nuevo, como no lo era el primero. El absoluto, pues se refiere al primero, pero por esta razón tiene que estar latente dentro del primero o tiene que ser algo de, pero él es inmediato, pero aún sencillamente determinado. Lo que pues está contrapuesta a la determinidad es cuanto contrapuesto negativo y además la pura negatividad, esta indeterminidad o negatividad que tiene el ser en lo que la reflexión refiere al poner para la nada. Bien, cabe expresar aquí ser o carente de definición, por eso no es él la determinación, él es, o sea, por eso es ser. Sí, pues, es decir, la reflexión real no es inmediata, sino solo su inmediatez está aquí presente. Es su rompe acción. Nada es aquella por la cual tiene la ciencia misma su inicio. Haber alcanzado el elemento del pensar puro, de haber asumido en sí toda la multiforme variedad de la conciencia, múltiples maneras determinadas. De la esfera del saber contiene pues como momento esencial suyo la abstracción y negatividad absoluta. La pura abstracción no es de más que nada la advertencia, pero detrás de la ciencia, cual vendrá
saber que hay inmediatez literal del ser como inmediatez media. Vida que se desdeñe atender a esa irrupción de la nada y el ser según sí es nada. Se atiene uno firmemente a él como yo y al mismo. Tal como dentro de la inmediatez está la reflexión, el que se conoce más allá de él mismo, puesto que él es perfecto, lo inmediato, lo vacío. Nada parece poder hacer. La afirmación del ser carente de reflexión refiere a lo meramente inmediato, aquello con lo cual ser, o sea, tal como él está presente, habrá entonces que atender también a ello y ver de qué modo pues presente el ser, dada que el ser y la nada es tal cosa. Aprendamos la afirmación de por fin tenemos lo que llamaremos ejemplos. A. La forma que más a menudo ha puesto de relieve la opinión, sea como la proposición de el ser es el absoluto, y así algo él. De él es uno que él, es un otro que él. Tiene, es un otro que él, pero lo contiene. La nada de aquello de lo que es otro. Lo que presente no es el ser puro, sino el ser que está precisamente a medida en referencia a su nada. En la noción de el ser es el absoluto, nos referimos a que el ser es algo concreto y particular y el absoluto es claramente una totalidad. Por tanto, estamos hablando de conceptos que se intercalan como conceptos que parecen totalmente contrarios. Cuanto que se dice es el absoluto, se puede decir también que diferentes está presente, no es pues el ser puro, movimiento, devenir. Volvemos. Ahora bien, puro significa preciso, tanto como la parte de este, entonces la diferencia de ellos, que poco ha enturbiado la pureza de la diversidad, desaparece como si fuera meramente de palabra o relación con una parte inútil. Proposición quiere decir ahora el ser es el ser. A partir de esta identidad, más adelante está inmediatamente igual de claro que, como toda tautología, no dice nada. Está pues presente es un decir que es un decir. En ello se presenta aquí que un lugar del ser es un decir que va a través de aquí. El predicado tautológico queda entonces la ser es de nuevo. Ser mismo, ser mismo son aquí. Mediante él es debe decirse algo más y por ende otro. Si por medio de él uno viene puesto un ser otro y por ende no viene puesto nada del ser puro, entonces hay que omitir este es como igualmente decir solamente ser puro. Ser puro, bien, solo ser, carente de propósito, o sea, a la opinión. Ser es aún más una voz únicamente dentro del sujeto, más profunda la intuición interna se captar dentro de un sagrado eterno, Dios, etc. Ejemplos. Cuando lo más profundo de la intuición interna debe captar dentro de sí lo sagrado, lo eterno, Dios, etc., más sangrante será
el encontrarse de esta cosa interna entre aquello como lo cual está ahí, el vacío ser herido que contenidos es su significación donde tiene él diferencia respecto de sí mismo. Considerando el uno, considerando del otro lado, el ser no tiene a un significado tal como él inmediatamente debe ser tomado. Pertenece a un objeto. Él es una cosa profunda. Tiene un estar empírico en general y pertenece a lo de la limitación. Cuando el sano entendimiento humano se encrespa, la unidad del ser y nada apela al mismo tiempo inmediatamente presente. Tiene que hablar justamente a nada más que el ser. El del ser inmediato sería así una esencia cuya motivación no puede darse. A lo que ella quiere atenerse es la inmediatez con la contrapuesta tomada. La inmediatez, ella se muestra como siendo, según su naturaleza, es lo mismo. La nada viene a ser pensada, presentada y también se habla de ella. Nada tiene ser, pensar, representar, etc. Por este ser es ella. Se dice por consiguiente que la pensar y representar. Esa razón no es pensar, es solamente pensar o representar, pero la diferencia no cabe negar precisamente. Pero la referencia que esta conlega también la diferencia. Está presente a una unidad de la nada misma. La nada pura no es auditivo. Reflexión. Estas determinaciones, ella inmediatamente de que la nada es la ausencia pura del ser. Nihil pati. Nihil pati. Igual que las nieblas son la ausencia de luz, entonces resultó que la nada es lo mismo que el ser. Ahora, firmemente mantenido es por el contrario, que la nada por sí misma no tiene algún se ha dicho ser. Igual que las tinieblas son solo ausencia. Solamente en referencia a los ojos de comparación. La luz. Todo esto no quiere, pero decir sino que la abstracción de la nada en y para sí, sino solo en referencia al ser. Ya resuelto. La verdad es solamente la unidad de la nada con el ser. Las nieblas son algo solamente en referencia a la inversa. Ser es nada. Cuando la referencia venga tomada, y anteriormente ella queda estancada sobre todo en los términos referidos está, sin embargo, contenida allí como cada uno es algo solamente a su otro, con lo que viene a ser preferida precisión ser estar. Pasamos a la tercera opción. La respectividad de relaciones. El ser es nada y la nada es ser. Ya se ha hecho notar que la expresión de la verdad especulativa por medio de la forma de proposiciones simples es meramente imposible. Tendría que añadirse todavía proposiciones nada, la nada no es ser, para que se expresara también la diferencia de que aquellas proposiciones no están sin presente. Las proposiciones dan completa aquello que debe venir dicho, pero no en el modo que aquello deba venir comprendido, ni en el modo en el que está comprendido.
las primeras proposiciones, cabe aportar ahora otra relación. Venir a ser enunciado. Lo que es. Lo ente. Se convierte en nada se debe a que ser es la nada. Que no es, no ente, se convierte en algo, se debe a que la nada es ser. Bien de forma inmediata, lo que se anonda porque es, lo que es se convierte ente porque no es. Luego razón de que algo se convierta ente porque no es, de que en el ente aparezca como ente por el hecho de que abstracto vacía, algo es un por las que sean acciones, razón de la vida en cuenta de aquí, lo que se trata de tal estar, pero ser o no ser perspectiva vacía de las mismas entre sí, a tener la determinidad completa tenido a fin concebido a partir de ella. La relación de fundamento en general es una forma perfecta de la ser nada entre sí. La relación no puede ser aplicada a esta respectividad tal como la más de puras acciones carentes de acción, así que esencialmente no es un medio. Aquí la relación de acción, efectividad de ser darían algo puede pasar a la nada solamente en condición de que pasar al ser solamente vacías, tautologías. Dado dentro de ellas se acepta un transitar a lo contrapuesto. Es ciertamente necesario que para lo contrapuesto el ser sea por otra parte en la medida en la acción de esta transición viene relación de condición propia de esta viene a ser asumida sea necesaria para lo condicionado no es lo que ese primero que lleve la perfección por la introducción de la condición que ser pues apartados de ser y nada otro y exigir pero que cae ellos para tal de los mismos que hay en la naturaleza de ellos. Ser es para sí mismo la nada, para sí mismo. Observación. Cuarta. La dialéctica habitual frente al devenir a parecer. De lo anterior se sigue de modo la dialéctica habitual se ha enfrentado al devenir parecer de la antinomia kantiana sobre la finitud del mundo, espacio y tiempo, que será considerado con más detalle posteriormente al tratarlo del simple dialéctica habitual está basada en el firme mantenimiento de la oposición ser nada. Bien, pues esto no son las antimonias sacadas del libro, sino que lo he buscado así de forma inmediata como un resumen para no alargarlo así, pero se presenta como tesis y antítesis por parte de Kant en la crítica de la razón pura, si no me equivoco, y se dice que son estas dos posiciones que menciona Hegel, la antinomia. El mundo tiene un comienzo en el tiempo y con respecto al espacio está igualmente encerrado entre el tiene comienzo así como tampoco es en el espacio. Es infinito tanto respecto del tiempo como del espacio. Además, se puede emanar otra tesis. La sustancia compuesta consta de partes simples y no existe esto de lo simple. Cosa compuesta consta de partes simples, nada simple en el mundo.
De modo que aquí trata Hegel, por ejemplo, de presentar una solución a estas. De la manera siguiente viene a ser probado que es posible inicio alguno del mundo de algo. Nada puede tener inicio ni en la medida en que algo sea, ni en la medida en que sea, pues la medida en que es inicio, pues no es lo primero. Pero en medida de que no es, tampoco es inicio. En este caso de que o algo debiera haberse iniciado, tendría que haberse iniciado en la nada. Nada, no hay inicio. Y en la nada es algo que implica dentro de sí ser. La nada no es inicio, pues algo que implica dentro de ser. La nada no. Una razón tampoco puede algo cesar. Entonces tener ser, pero es solamente eso, ser, no lo contrario de sí mismo. Pero devenir, o sea, y cesar son frente al cual no aporta esta dialéctica nada más de aquella a fin de atribuir verdades a cada uno otro para la habitual ante valor de la verdad que el ser y nada no se adunen, pero por otro lado hace valer iniciar y cesar como de verdadero, de hecho, pero que haya unidad de ser. Cuando viene presupuesto la absoluta decisión de ser nada, entonces algo luego vible se oye tan a menudo. Se hace una presuposición o el de cual, sin embargo, es igualmente lo aducido aquí, la misma dialéctica utilizada para el impedimento respecto al concepto de que el análisis superior tiene las magníficamente pequeñas, por tanto, el extremadamente pequeño es tanto nada más adelante se detalle este concepto. Magnitudes han sido determinadas con tales que existen. Al parecer, no antes, pues de ser, pues nada son. Lo puro notoriamente ha objetado, siempre repetido que tales magnitudes son algo, nada, no hay estado intermedio alguno. Estado es aquí una expresión adecuada, bárbara, ser y no ser. En este caso, se acepta igualmente la separación absoluta entre ser y nada, pues por el contrario se ha mostrado ya que son de hablar aquí el lenguaje que nada hay, de modo de venir, dado que el argumento raciocinante aducido hace la falsa presuposición del absoluto estado de separación de ser, que llamarlo tampoco dialéctica, sino sofistería. Pues sofistería es un argumento raciocinante que parte de una presuposición carente de fundamento, la cual se hace valer sin creación, mientras la dialéctica al superior movimiento racional en el que tales momentos parecen separados para al otro. La naturaleza del ser nada más que hace que ellos muestren unidad devenir como verdad, momentos del devenir. Es la unidad de ser y nada, no la unidad que se abstrae de ser y nada, sino unidad de ser y nada. Él es esa unidad determinada, unidad en la que ser es, cuanto que ser y nada es, unidad en cual tanto que nada es, cada uno es unidad con su otro que no es. Por tanto, ellos son unidad como evanescentes solamente
Ellos son cuanto antes, o sea, son la representación tales que cada uno, separados por suyo, respecto al otro y ser y nada y solamente separación dada de ambos que no son lo mismo decaen las para convertir a ser pronto consideradas aún en general como diferentes asumido ser y nada dan en un solo elemento esta diferencia entre tan de modo tal que cada uno es tiempo dentro de su diferencia con el otro. Tiene por tanto tales. Cada uno es unidad. Ser nada, pero una es el ser como referencia a la nada. Otro, nada como referencia al ser. Dentro de la unidad, ambas determinaciones son valor desigual. Está de manera determinada como doble, iniciándose a partir de la nada, que se refiere al ser, es decir, que pasa al mismo a partir del ser que pasa a la nada. Por estas direcciones tan diferentes se penetran, paralizan locamente. La una es perecer, ser, pasa nada, pero nada es precisamente lo opuesto de sí mismo, tránsito, surgir. De surgir es la otra dirección, nada pasa a ser, pero ser asume precisamente en la misma medida a sí mismo, más bien el tránsito, nada, o sea, parecer. Aquí pienso que Hegel podría haber reducido mucho texto y no hubiese repetido lo mismo tanto. Esto es un error que hay que asumir de Hegel y pues se repite demasiado. Explica lo mismo, como está escrito hay que leerlo. Surgir y perecer no son, por consiguiente, un devenir de tipo diversos, una inmediatamente sola y misma. Perecer son una sola misma cosa. Ellos no se asumen tampoco recíprocamente, el uno no asume exteriormente al otro, sino que es sí mismo. Del devenir. Equilibrio, ir y perecer, pero este coincide, así consigo igualmente, dentro de una inerte unidad, ser y nada son dentro solo como entes, pero el devenir total no es sino la diferencia. Desaparecer es por consiguiente el desaparecer, el devenir o desaparecer, desaparecer, desaparecer del desaparecer. Pienso que se está empezando a repetir. He comentado, está explicando lo mismo, creo que está un poco claro. Tengo mucho aquí. El devenir es, por tanto, una inquietud carente de que sea únicamente dentro de un resultado. Podría venir expresado también así: desaparecer de ser en nada y en nada en ser, así como ser integral. Alcanza al mismo tiempo en la diferencia, pues dentro de sí, porque en cuanto tal, implica en sí lo que se contrapone. Una tal unificación se destruye. El resultado es el ser y haber desaparecido, pero no como nada, en casos solamente caída de las determinaciones. Él es unidad de ser y nada que se ha convertido en quieta simplicidad. Es el devenir mismo donde hay ser como nada dándose igualmente cada uno. Venir, unidad, parecer, sea la unidad dentro de la determinada. Nada. Esta nada es transición esencial. Tanto la unidad de unidad, cuanto a que está siendo, sea que se atiene a la figura de cierta unidad en ese momento. Y vamos con
el asumir. Asumir lo asumido antes de la una determinación fundamental que retorna sin más por otro. Hay que determinar nada. Lo que asume no se convierte por ello en nada. Dato un sentido contrario a una medida de lo que es ente, de lo que ha surgido ser. Tiene aún siguiente en sí la determinación de que el cede asumir tiene lenguaje en doble sentido de significante conservar, mantener, como igualmente hacer cesar, poner final. Cesar incluye y adentro de sí lo negativo, algo venga a ser primera, por ende, de un estar como existencia. Abierto a exteriores y con ello el mantenerse algo. Es algo tiempo reservado que pedidos pero que no por ello ha desaparecido. Terminado con más exactitud lo asumido aquí, algo asumido que solamente en la medida que se ha podido entrar unidad con su contrapuesto en esta unidad más precisa, el reflexionado puede ser llamado convenientemente como quinto. Ahora, con mayor frecuencia, la observación de que el lenguaje técnico de la filosofía utiliza latina reflexionadas. El sentido son más precisos que el ser y la nada, cuanto que desde ahora son momentos, resultará con mayor precisión cuando se tome en consideración el estar en cuanto a unidad dentro de la cual ellos, ser es ser y nada es nada, solo de la diferencia del al otro, pero en la verdad de ambos de verdad, ellos han descrito como determinaciones a otro ser y nada, lo mismo, por eso no son ya ser y nada. Tienen terminación diversa, fueron surgir y perecer dentro del estar cuanto unidad determinada de otros son a su vez. Terminamos con el capítulo del devenir, así que voy a intentar, esto ha sido un mazacote intenso, así que voy a intentar presentaros ahora un resumen de lo que acabamos de leer para que pueda ser digerido y entendido fácilmente por aquellos que han sobrevivido después de 1 hora y casi 20 minutos a este punto. Bien, recapitulamos anteriormente, antes del paso del segundo capítulo del Star, hemos hablado de el ser para sí. Una definición básica que podríamos dar del ser para sí es que es un nivel de desarrollo lógico el cual un ser que no solo es ser en sí, funciona lo mismo, la autología, distingue de los demás, convierte en algo determinado y autocontenido. Esto hace sentido como una autorreferencia, autorreflexión. El de ser, es decir, no depende de algo externo para lo que es en su referencia. Elimina la diferencia con respecto a otros. Una clave para entenderlos, el ser para sí no es meramente un objeto aislado, que implica relación con sí. También incluye y niega la relación. Por tanto, su identidad depende tanto de lo que es como de lo que no. Pensemos la idea clara, no solo existe como abstracción de nuestra mente, sino cobra sentido por su claridad como contraste con
ejemplo. La unidad que se gesta dentro del para sí surge como concepto del uno. Se describe como unidad que parece simple pero que lleva consigo dinámica compleja interna. Es unidad diferenciada porque es uno, unos, unidad está en tensión entre su unidad y su unidad para y asimismo la unidad autorreferencial presenta necesariamente porque el 1 la inferencia propiamente de unicidad se relaciona con lo demás, lo define. El uno no puede existir sin de los otros. Piensa en una persona que se identifica como solo que muestra que su identidad depende de ello. Diferencia. Por último, hay otro concepto que tengo que explicar, perdonad, pero vamos a hablar de la multiplicidad. Al afirmar la unicidad como autocontenida, se genera multiplicidad. De paso, tenemos que entender que esto es crucial, ya que el uno excluye a los demás. Hacerlo implica existir. El uno existe porque se separa de los demás. La inclusión explícita, la exclusión no es absoluta. Rechazar a los otros, el uno reconoce su ejemplo. De nuevo, un átomo puede verse como un estado. Sin embargo, su existencia implica los átomos que lo rodean, los cuales interactúa. Ahora, contradicción interna. Puede haber la contradicción interna que señala Hegel, que es dependiente y excluyente. Quiere que también entendamos por qué es la el uno, la unicidad o este ser singular sin determinación afirma o se afirma como independiente y su identidad depende de los demás. La contradicción no se resuelve meramente anulando los unos en relación de todos ellos como es algo mismo. Una isla es un concepto completamente aislado, pero su existencia depende de estar de agua. Ligado a una relación de aquello que lo rodea. El rechazo o la negación puede afirmarse fuese una separación o cómo explicarlo. Ese proceso es proceso de alejarse y establecer identidad propia. La separación misma implica una conexión que conecta la multitud. Partículas cargadas únicamente se repelen separadas y esta relación depende de interacción. Recapitulando, lo que hemos explicado en sentido de las tablas presentadas, por ejemplo, en nuestra observación 1, oposición, nada, los dos puntos claves, pensamiento representacional o pensamiento de que nada con categorías que no tienen en común, sería plenamente positivo, mientras nada sería totalmente ausencia. Aquí se critica este pensamiento representativo. Hegel argumenta en esta separación rígida como inadecuada.
lugar de ser opuestos absolutos, el ser y nada están interrelacionados hasta el ejemplo. Amanecer, hay oscuridad. Lo asociamos con nada y gradualmente aparece luz. Ser este ser paradas. Forma. Luego en la observación 2, ser y nada, tomados cada uno de por sí, Hegel aborda qué ocurre si tratamos de entender el ser y nada como ser puro de que revela como vacío y sin contenido, es como pura y abstracta, carece de determinación. Nada pura, por otro lado, nada también es vacía, pero es igualmente. Pensar en la nada pura es pensar en algo que es idéntico a sí mismo. Concluye por estos dos, llamemos el ser y nada cuando se toman en aislamiento y por tanto se conduce al devenir. De nuevo, ejemplo, imaginemos el concepto del infinito. Algo necesariamente concreto, nada, se deja como el ser y la nada se entrelazan profundo. El concepto de infinito no es algo concreto, pero tampoco es nada, o sea, no es ausencia. Por tanto, es un ejemplo de unicidad, de, um, de otras relaciones en la respectividad de ser y nada. Esta sección Hegel explora, por ejemplo, cómo los enfoques filosóficos que han dado relación nada han tenido como objetivo mostrar que solo la lógica especulativa puede captar la unidad de manera. Las filosofías que son anteriores, las filosóficas y la nada, los intermediarios, pero sin tener una verdadera unidad. La relación dialéctica de ser y nada son cosas separadas. Es la relación interna de ambos conceptos. Movimiento constante. Ejemplo. Escultor comienza con un bloque de mármol. Esta proposición asume ser a medida que talla parte del bloque, estos elementos que dejan de ser son parte de la escultura, podemos a formar una escultura al fin. El devenir dado. Esto es una interacción dinámica de ser y nada. Devenir. Observación 4. Dialéctica habitual. Hegel aquí contrasta enfoques dialécticos con dialéctico. Se limita a ver devenir como, por ejemplo, entiende el devenir como proceso ser versa, explica cómo esto devenir realmente es el proceso por el cual ser y nada se transforman continuamente de unidad viva. Es suma de opuestos. Recordemos, devenir es movimiento, no es fusión, no es hacer aquí una reacción como si fuese salir de conceptos que no pueden ser de ninguna forma compatibles, no se llama de una vela, la llama, y al mismo tiempo constante de aparecer y desaparecer lo llamamos venir. El mismo ejemplo lo da Heráclito con el. Por tanto, y como final tenemos que devenir es unidad de ser y nada en movimiento, pero sin ser suma. Concepto central que unifica la observación. Nada no
absolutos, elementos de un mismo proceso dinámico. Y esto lo que nos permite es alcanzar síntesis especulativa. Es, al ser unidad concreta de ser y nada, lo que surge es lo que entendemos lo separable. Por ejemplo, ejemplo final, crecimiento de una planta, semilla, parece nada al principio, pero se convierte en algo al final. Es manifestación concreta del ser, la nada, que están entrelazadas entre. Bueno, hemos llegado al final del capítulo. El devenir, creo que es el capítulo más inefable en cierto sentido. ¿Por qué? Aquí Hegel está repitiéndose a cada instante para explicar un concepto. Hace falta claramente claridad. Y creo que en este último instante he podido dar claridad. Es que es la relación entre ser y nada y movimiento entre ambos. Recordad la nota que he puesto en pantalla, la tenéis en amarillo para tener claro de lo que estamos hablando. Soy Cirno, muchísimas gracias por ver estos vídeos y espero poder estar ayudando, yo que sea, a un estudiante, a lo que sea, que pueda entender a Hegel. Y si, aunque acabemos la ciencia de la lógica, no se entiende a Hegel, estoy incluso puesto a usar no primarios que expliquen a Hegel para yo también explicar junto a materiales no primarios las ideas de Hegel. Bueno, hasta aquí dejo este vídeo. Muchísimas gracias por ver. Veremos en el siguiente capítulo la noción. Chao, chao.